Apuntes de Historia Moderna, un podcast de Manuel Rivero Rodríguez, catedrático de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid. El virreinato en la monarquía hispana. Manuel Rivero Rodríguez. La monarquía española consolidó su organización política y sus estructuras de gobierno durante el siglo XVI. Al mediar la centuria, cuando Felipe II accedió al trono, la monarquía se describía como una entidad política plural, un conglomerado de reinos articulados políticamente, pero independientes los unos de los otros. Los reinos de Aragón, Cerdeña, Mallorca, Nápoles, Navarra, Perú, Nueva España, Portugal, Sicilia y Valencia, así como el Principado de Cataluña, fueron gobernados por virreyes, aquellos que cumplían la función del rey en el lugar del rey, permitiendo la ficción de que cada territorio seguía conservando su propio soberano sin ser gobernados desde el extranjero. En esta categoría podrían añadirse además los gobernadores de Milán y de los Países Bajos, que actuaban como viceduques y no disponían del cargo de virreyes por no gobernar reinos. Todos ellos eran alter ego, otro yo, del soberano, y gobernaban los territorios en su nombre. Duplicar la persona del rey puede ser una forma original de salvar las dificultades que plantea la distancia, pero en un conjunto de territorios que no tenían más identidad común que la de tener a un mismo soberano y profesar la misma confesión religiosa, el gobierno de lugares tan distantes debía articularse y coordinarse para evitar la quiebra del sistema. No siempre se conseguía de forma satisfactoria, pues muchas veces tuvieron una independencia extraordinaria hasta el punto de que los súbditos de las provincias sintieron su sumisión a Madrid, a la corte de España, en términos muy débiles, que quedaron recogidos en la cultura popular. En el refranero siciliano persiste el adagio un capulu re, celu vici re, por encima del rey está el virrey, mientras que en España y América la cláusula se obedece pero no se cumple, define de forma categórica la institución virreinal. Los virreyes ocuparon un lugar de capital importancia en el sistema político y administrativo de la monarquía hispana. Su institución fue celebrada como una ingeniosa ficción legal que resolvía el problema de que el soberano de muchos territorios pudiera gobernarlos como si solo lo fuera de uno en particular, desdoblando su persona en un alter ego que realizaba sus funciones. Durante mucho tiempo se presentaron como ejemplo de una época feliz de descentralización y modelo del Estado confederado de los Austrias, que supieron, a través de esta institución, coordinar y articular el conjunto de su Commonwealth, de su confederación de territorios, sin llegar al abusivo centralismo del absolutismo francés. Parrino, un historiador napolitano del siglo XVII, explicaba con claridad las virtudes del hallazgo, y decía: del rey se expiden los virreyes, o sea, sus vicarios, al gobierno de sus reinos, la autoridad de los cuales no se asemeja a aquella del prefecto pretorio de los procónsules, como afirman los juristas, sino que es mucho mayor. Está salvaguardada por la amplísima potestad que le concede el príncipe, especialmente en nuestro reino de Nápoles, porque es representante de su misma persona. De aquí que tienen los honores y prerrogativas que son atribuciones particulares de la persona del rey, gozan de sus mismos privilegios y preeminencias, y se les debe la misma referencia que se debe a la persona del príncipe, del cual los virreyes son imágenes, como también su autoridad. De esta manera, las monarquías no sufren ningún daño por la ausencia del príncipe, que por medio de su primer ministro envía como por vena maestra la sangre y el alimento a los miembros lejanos y los maneja y gobierna como un brazo de su potencia dividido físicamente del busto, pero moralmente unido al conjunto. Durante el siglo XX, los historiadores institucionalistas presentaron a virreyes y gobernadores como parte de una red jerarquizada, subordinados a las directrices de los órganos centrales del Estado y bajo su directa dependencia. Pero el virreinato como institución carecía de una regulación o reglamentación precisa. No existía un aparato normativo que fijase su cometido. No estaban regulados por pragmáticas u ordenanzas y sus instrucciones tenían carácter más bien orientativo. Su autoridad tenía perfiles no bien definidos, bastante borrosos, oscilando entre la independencia y la subordinación.
y el hecho extraordinario de ser la encarnación del rey, su doble o alter ego, nos sitúa ante el problema de la naturaleza y los límites de su poder. En el caso americano se dibujó borrosamente en el título tercero de las leyes de Indias, que dice: establecemos y mandamos que los reinos del Perú y Nueva España sean regidos y gobernados por virreyes, que representen nuestra real persona y tengan el gobierno superior, hagan y administren justicia igualmente a nuestros súbditos y vasallos y entiendan en todo lo que conviene al sosiego, quietud, ennoblecimiento y pacificación de aquellas provincias, como por las leyes de este título y recopilación se dispone y ordena. Madrid, 1681. Es posible que fueran gobernadores de mayor porte, pero, como escribiera un memorialista del siglo XVII, su independencia era insufrible para cualquier soberano, puesto que no estaban atados ni a leyes ni a normas, pudiendo obrar a su albedrío, excusándose con la fórmula de se obedece pero no se cumple que mencionamos anteriormente. La distancia enorme, muchas veces, obligaba a delegar en el virrey todas las funciones soberanas, incluso cuando, ya en el siglo XVIII, todas las decisiones dependían de Madrid, pero tal y como se le informaba al virrey Revillagigedo, y así el virrey, en cuanto llegue a su noticia y esté de su parte según las distancias lo permitan, deberá providenciar y en todo disponer. Estamos hablando ya del año 1754 y se sabe que la comunicación con Madrid es tan lejana que hay que dejar que el virrey disponga más o menos a su antojo. El estudio de los virreinatos en su conjunto no es una tarea fácil. El análisis del sistema virreinal bajo los Austrias ha de hacerse en orden cronológico, estudiando las respuestas de la corte ante los desafíos de un imperio que crecía a toda velocidad hasta el punto de acabar pareciendo inabarcable. La primera cuestión que se plantearon los Austrias, es decir, los asesores y consejeros del emperador Carlos V, era: ¿es posible gobernar el mundo? Y si es posible, ¿cómo lo haremos? De tal manera que, a la hora de abordar la creación del virreinato, debemos ver cómo el séquito del emperador afrontó esta pregunta y este problema. Y cómo hubo un debate intenso sobre si era posible o no era posible gobernar un gran conjunto de estados. Este debate da lugar precisamente a la creación del virreinato entre los años 1528 y 1529, ciertamente a partir de una tradición aragonesa que es reinventada. Más adelante, una vez que observemos cómo se crea el virreinato en la década de 1530, veremos también cómo se va consolidando la monarquía hispana, sobre todo en el reinado de Felipe II. Veremos cómo la transformación de Madrid en corte devaluó el sistema virreinal y la figura de los virreyes fue cuestionada, dando objeto a una intensa discusión sobre la naturaleza de la monarquía. Al mismo tiempo, el desarrollo de los consejos territoriales puso límites al carácter compuesto del que presumía la corona. Será después de la anexión o incorporación de Portugal a la dinastía, en el año 1580, cuando se tiene que crear o inventar un nuevo modelo de monarquía, una monarquía con vocación universal. Y se valorará la fijación de imágenes, ceremonias y rituales y el desarrollo de diversas culturas virreinales que crearán modelos diferenciados dentro del sistema. Nos hallaremos en una monarquía con múltiples centros, pero todos ellos subsidiarios al de la Corte de Madrid. Esta fase de relativa estabilidad se verá alterada en la década de 1640. Y en la década de 1640 observaremos que esta crisis obligará a reconfigurar el sistema. La crisis hispánica de 1640 tuvo como común denominador la ausencia del rey de los reinos. Fue la principal manifestación del agotamiento del sistema virreinal, de la descentralización y donde la ausencia de los soberanos pesó con gran fuerza. El modelo fue revisado y no puede decirse que las revoluciones periféricas, como se las ha llamado, fracasaran, porque de ellas nació una nueva fórmula en la que los virreyes quedaron sujetos a la corte del rey en Madrid.
Más adelante observaremos que las dinámicas internas de la monarquía española tienen su paralelo en las de otras monarquías europeas. No dejaremos de contemplar cómo también se operan cambios muy similares en el ámbito portugués, sobre todo después de la separación de las dos monarquías, como también que los nacientes imperios ultramarinos europeos van a tomar la referencia del modelo español en muchas de sus realizaciones. El estudio de los virreinatos, hasta fechas muy recientes, se ha considerado como algo muy específico de cada territorio. En el caso de América, siempre se ha pensado que era una institución virreinal. En el caso de Italia, era el instrumento de gobierno de los invasores españoles. En ningún caso se ha tratado o se ha intentado, durante los siglos XIX y XX, hacer un estudio de conjunto. Fue ya a finales del siglo pasado y principios de este cuando algunos historiadores, como Feliciano Barrios, se plantearon proponer seminarios y encuentros para ver cómo se gobernaba la monarquía española. Fruto de ello fue el primer volumen que aborda el problema de los virreinatos como un conjunto, si bien es una colección de tratados o de estudios muy diversos. Es el libro coordinado por Feliciano Barrios y publicado en la Universidad de Castilla-La Mancha, El gobierno de un mundo, virreinatos y audiencias en la América hispánica. Poco después, un año después más bien, Francesca Cantú convocó a los investigadores europeos que tratábamos de las cortes virreinales para una confrontación con los americanistas. Y el resultado fueron unas actas muy importantes, las Cortes Virreinales de la Monarquía Española, América e Italia, publicadas en 2008 en la editorial Biella de Roma. Un tercer paso lo tenemos en mi propio libro, La Edad de Oro de los Virreyes, que precisamente lo que buscaba era elaborar una síntesis para poder ver el problema del virreinato y del gobierno virreinal como algo inherente a la propia monarquía española y que nada tenía que ver con una idea de colonialismo o con una idea de, dominación sobre pueblos extranjeros. Después de mi libro disponemos de la obra conjunta, también resultado de un congreso, coordinada por Joaquín Palos y Pedro Cardín, El mundo de los virreyes en las monarquías de España y Portugal. Es un libro bastante completo, si bien tiene carencias importantes, puesto que se trata de las actas de un congreso y hay una buena visión de Portugal, sin embargo adolece de trabajos importantes en relación con otros territorios. Y por último, el libro que coordiné junto con Guillaume Godin, Que haya virrey en aquel reino, vencer la distancia en el Imperio Español. Este es un libro más específico en el que se pone en contraste, y así se puede ver en el índice, con la oposición entre un ejemplo americano y un ejemplo europeo, el problema que plantea la distancia en un gobierno o en las formas de gobierno de la Alta Edad Moderna. Con todos estos libros es posible tener una visión de conjunto de la cuestión virreinal en la monarquía española y se puede plantear una visión general a partir de ellos.